Como parte de la perspectiva cognoscitiva, tenemos la teoría de campo de Carl Lewin. De esta manera, este servidor, el doctor Santiago Méndez Hernández, le da la bienvenida a la discusión de este tema. ¿Qué esperamos? Luego de concluida esta lección, podamos definir los conceptos fundamentales de la teoría de campo de Carl Lewin, aplicarlos a la educación, analizar la importancia de la teoría en la comprensión del comportamiento humano. Hacia eso nos dirigimos. Comencemos la explicación. La teoría de campo de Carl Lewin es una teoría psicológica que se enfoca en el comportamiento humano y la interacción entre el individuo y su entorno. Lewin implementó la investigación en acción y la consideración del espacio vital en la sala de clases. Esta teoría ha influido en áreas como la psicología organizacional, la psicología social y la psicología clínica. Veamos entonces algunos datos biográficos de Carl Lewin. Fue un psicólogo y científico social alemán, considerado uno de los fundadores de la psicología social moderna. Desarrolló la teoría del campo, que consiste que el comportamiento humano es el resultado de la interacción entre la persona y su entorno. Además, es conocido por sus investigaciones acerca del liderazgo y la dinámica del grupo, así como por su contribución a la psicología aplicada en el ámbito organizacional. Veamos entonces los conceptos fundamentales de esta teoría, de la teoría de campo de Carl Lewin. Esta se enfoca en el comportamiento humano y la interacción entre el individuo y su entorno. De acuerdo a Lewin, cada persona tiene su propia percepción de los objetos, que puede cambiar durante la vida. Toda persona tiene una percepción propia de los objetos y esta puede cambiar, esa percepción puede cambiar durante la vida de la persona. A continuación se presentan los conceptos fundamentales de esta teoría, por ejemplo, la de campo psicológico. El campo psicológico es el espacio que rodea al individuo, donde se encuentran todos los estímulos del entorno, como las necesidades, las metas y los deseos del individuo. El campo psicológico es dinámico y se encuentra en constante cambio. También tenemos las fuerzas, que son las energías que actúan en el campo psicológico. Estas fuerzas pueden ser negativas o pueden ser positivas y su interacción puede influir en el comportamiento del ser humano. Miren aquí esta ilustración. Aquí está la situación actual donde se encuentra la persona. Hay unas fuerzas impulsadoras. Esto provoca cambios, ¿verdad? Y hay una situación también objetivo, que son las fuerzas represoras. ¿Sí? Más adelante vamos a estar explicando en más detalle este asunto. En ese proceso está el equilibrio y también se puede dar el desequilibrio. El equilibrio es el estado en que las fuerzas en el campo psicológico están en balance y el individuo no siente ninguna tensión. Si el individuo no siente tensión, entonces estamos en equilibrio. Es un estado de estabilidad y confort para la persona. El desequilibrio es el estado en que las fuerzas en el campo psicológico no están en balance y el individuo se siente en tensión. El desequilibrio es un estado de inestabilidad y puede motivar a la persona a tomar acción para restaurar el equilibrio. También tenemos dentro de los conceptos fundamentales de esta teoría de campo de Lewin en la zona de confort. Es el rango de situaciones en el cual el individuo se siente cómodo y seguro. ¿En qué área se siente cómodo y seguro? El individuo tiende a mantenerse en su zona de confort y puede resistirse al cambio, o sea que no siempre es favorable. Mientras que la zona de aprendizaje es el rango de las situaciones en las que el ser humano está dispuesto a aprender y a experimentar cosas nuevas. La zona de aprendizaje se encuentra fuera de la zona de confort y puede ser un lugar de desequilibrio temporal. En resumen, la teoría de campo de Carl Lewin se enfoca en la interacción dinámica entre el ser humano, o sea, el individuo, y su entorno.
La temporalidad le da sentido o significado a las cosas. Los conceptos de campo psicológico, fuerza, equilibrio, desequilibrio, zona de confort y zona de aprendizaje son fundamentales para entender cómo el comportamiento humano está influido por el contexto en el que se encuentra el individuo. El conocimiento es una síntesis de la forma y del contenido que han sido percibidos por los sentidos, que han sido recibidos por las percepciones, debí haber dicho. Cada persona tiene su propia percepción que es relativa y está influida no solo por los propios mecanismos de percepción, sino también por su historia y su actitud y su motivación en cada momento de su existencia. Así que fíjense que aquí le dice que el conocimiento es una síntesis de la forma y el contenido que han sido recibidos por las percepciones y que cada uno de nosotros pues la percibe de una manera distinta debido a lo que ha sido nuestra historia, nuestra actitud, nuestra motivación. El segundo elemento de la teoría estriba en la intencionalidad. Primero fue la temporalidad, ahora tenemos la intencionalidad. Esto significa que cuando la conciencia se extiende hacia un objeto, procede a hacerlo con intención. La existencia es la que le da sentido o significado a las cosas. Se debe aceptar la temporalidad como un elemento esencial de la existencia. El otro concepto es la contemporaneidad. Vuelvo a repetir, la contemporaneidad, que es esencial también y significa todo a la vez. Contemporáneo, todo a la vez. Según la teoría de campo de Lewin, el comportamiento humano es resultado de la interacción entre el entorno y la persona que forma un espacio vital o campo de fuerzas que influyen en su conducta. Ya habíamos mencionado parte de eso. Ahora vamos a darle más énfasis al asunto del espacio vital. Es una construcción hipotética que contiene todo lo psicológico que le está ocurriendo a la persona. Ese es el espacio vital. Puede ser modificado mediante la adición o la eliminación de factores como los estímulos, personas o normas. Así que estamos hablando ahora del espacio vital. Una construcción hipotética que contiene todo lo psicológico que está ocurriendo dentro de la persona o alrededor de la persona. El espacio vital de una persona es una construcción hipotética que contiene todo lo psicológico, como lo acabo de mencionar, que está ocurriendo en una persona específica en un momento determinado. El maestro debe comprender el mundo psicológico que el niño vive para impartir la enseñanza de manera que éste lo pueda entender. Y aquí tengo detrás de mí, tengo la ilustración que ya mismo voy a ampliar de lo que es el espacio vital. El espacio vital puede definirse como la totalidad de los hechos que determina la conducta de la persona o de la persona dada en un momento determinado. Se le representa como un espacio bidimensional, es decir, de dos dimensiones, en el cual se mueve el individuo. Es la totalidad de los hechos que determinan la conducta del individuo en un momento determinado. Estamos como que repitiendo y repitiendo y repitiendo para que usted pueda entenderlo, ¿verdad? Que se le fije lo que es el espacio vital según la teoría de campo de Kurt Lewin. Entonces ahora sí me voy a mover al lado para poder visualizar este gráfico con mayor énfasis. P y A forman el espacio del individuo. P y A. P y A forman el espacio del individuo. La curva separa el espacio vital del resto del mundo. Bien, así que esta forma elíptica, ¿verdad? Aquí está P y aquí está A. Y aquí se separa del resto del mundo. Ok. En la P está el límite de la persona, las capacidades de esa persona y las necesidades que tiene esa persona. Esta es parte de su ambiente psicológico.
Y en el A está la capa no psicológica, que son las metas, los vectores, las barreras que tiene la persona. En el contexto escolar, el espacio vital se puede ver en la dinámica del grupo en el salón de clases, donde las interacciones entre los estudiantes y el maestro, así como entre los propios estudiantes, pueden afectar el comportamiento de cada individuo. Por ejemplo, si un estudiante se siente marginado o excluido de un grupo social, esto puede influir en su rendimiento académico y también en su comportamiento dentro del salón de clase. De otro modo, si un maestro introduce una nueva norma o práctica, esto puede cambiar el espacio vital de los estudiantes y alterar su conducta. Entonces, nosotros tenemos estas discusiones de temas para aplicarlos en lo que va a ser nuestra práctica como educadores o lo que ya es nuestra práctica como educadores. Esta teoría de campo de Carl Lewin se puede aplicar en el ámbito de la educación para entender y mejorar el aprendizaje y el comportamiento de los estudiantes, como ya hemos visto a través de la lección. De acuerdo a Lewin, para que el estudiante entienda al maestro, este último, o sea, el maestro, debe comprender primero el mundo psicológico en el que vive el estudiante. Y cuando vamos a mirar ese mundo psicológico, míralo aquí. El ambiente psicológico, el P y el A, ¿verdad? Ese espacio vital en la parte del ambiente psicológico y el que no es psicológico. Una vez nosotros los maestros conocemos el espacio vital del estudiante, podremos predecir cómo será su conducta en el futuro. A continuación, vamos a presentar algunas posibles aplicaciones de la teoría de campo de Carl Lewin en el campo de la educación, en el área de la educación. Identificación de las fuerzas que influyen en el comportamiento del estudiante. La teoría de campo de Carl Lewin sostiene que el comportamiento humano está influido por un conjunto de fuerzas que interactúan entre sí en un campo psicológico. En el ambiente de la educación, estas fuerzas pueden incluir la motivación del estudiante, su entorno social y familiar, su experiencia previa, entre otros factores. Al identificar estas fuerzas y cómo interactúan entre sí, nosotros los maestros podemos comprender mejor el comportamiento del estudiante e enseñar estrategias efectivas para mejorar el aprendizaje y el rendimiento. También podemos aplicar la teoría de campo de Carl Lewin en el diseño de intervenciones educativas. La teoría de campo de Carl Lewin sostiene que el comportamiento humano puede ser modificado al cambiar las fuerzas que lo influyen. En el ámbito de la educación, esto significa que los educadores pueden diseñar intervenciones educativas que cambien las fuerzas que influyen en el comportamiento del estudiante. Por ejemplo, los educadores podemos diseñar intervenciones para mejorar la motivación de los estudiantes, para ofrecer recompensas o retroalimentación positiva, entre otras cosas que podemos hacer en estas intervenciones educativas, donde aplicamos la teoría de campo, creando un ambiente no atemorizante. Es necesario que los estudiantes se sientan libres y esto es muy esencial de la teoría de campo de Carl Lewin, que los estudiantes se sientan libres para hacer sugerencias sin temor a ser rechazados, criticados negativamente o ridiculizados. Se debe fomentar, de acuerdo a esta teoría, la participación del estudiante, evitando que ellos se sientan atemorizados, ¿verdad? Que se sientan preferiblemente libres para hacer sugerencias sin temor a efectos adversativos para ellos. Hacer que los estudiantes trabajen juntos en una variedad de grupos. La interacción entre los estudiantes los ayuda a aprender a modificar el pensamiento de los demás y a clarificar el propio, a expresarse mejor y utilizar vocabulario más preciso, entre otros asuntos que pueden mejorar con este tipo de dinámicas. Planificar preguntas creativas, conductivas y provocadoras de pensamiento es otro asunto que puede hacer el maestro. En vez de preguntas que se contesten con una palabra o frase, que se debe hacer preguntas que lo guíen hacia una diversidad de respuestas. Se recomienda dar tiempo para responder y reflexionar su contestación. Ejemplo, ¿qué te llevó a esa conclusión? ¿Cómo llegaste o lograste ese resultado? ¿Qué podrías hacer si pasara esto u otra cosa? ¿Verdad? Así que este es el tipo de pregunta que debemos fomentar en la salón de clase
si estamos poniendo en práctica la teoría de campo de Carl Lewis. También fomentar la creatividad en el pensamiento y la imaginación. No es apropiado penalizar respuestas poco comunes o alejadas de lo concreto si reflejan pensamiento y reflexión por parte del estudiante. La creatividad solo se desarrolla si el estudiante se siente libre. Vuelvo y repito lo mismo, si se siente libre para asumir riesgos sin temor a ser recriminado. Es importante, una aportación grandísima de esta teoría de campo de Carl Lewis. Hacer que los estudiantes reflexionen acerca de sus propios procesos de pensamiento. Cuando se ha resuelto un problema y se ha llegado a la solución, la atención del estudiante debe centrarse en qué tipo de razonamiento él utilizó, qué hicieron, por qué lo hicieron así y cómo lo hicieron. O sea, cómo lo hicieron los estudiantes o cómo lo hizo él mismo. ¿Ok? ¿Qué razonamiento utilizó? Debe pensar acerca de esto individualmente y luego compartirlo con el resto de la clase. Se deben discutir los pensamientos metacognitivos, ya que ellos forman la base para buenos patrones de razonamiento en la vida futura de ese estudiante. El aprendizaje creativo como desarrollo del pensamiento creativo es de naturaleza flexible, se caracteriza por los métodos de enseñanza indirectos, es imaginativo, favorece la relación, es de naturaleza integradora, refuerza la autodirección, implica autovaloración, conlleva riesgo, pero aporta recompensas. En fin, la teoría de campos de Carl Lewis ha sido una contribución importante para la comprensión del comportamiento humano. Su enfoque en la interacción entre el individuo y su entorno ha sido muy influyente en áreas como la psicología organizacional y la psicología social, así como el campo nuestro, el campo de la educación. Por ejemplo, la teoría aportó que el conocimiento almacenado en las estructuras cognitivas construidas por el estudiante le permite responder a situaciones nuevas y a situaciones similares. Las estructuras cognitivas cambian con las experiencias del estudiante. Esto es una aportación grandísima de esta teoría del campo de Carl Lewis. Además, la teoría ha demostrado ser relevante en la comprensión de la conducta del ser humano en distintos contextos, en distintos entornos, no solamente en el salón de clase. Aquí, como siempre, les presento algunas de las referencias utilizadas como base para realizar la presentación y poder entonces tener la discusión en clase, que precisamente para eso es que se ubican estos contenidos aquí, que por cierto tienen sus propios derechos de autoría porque mayormente fueron obtenidos en la internet y se respetan esos derechos de autoría, solamente se ubican en esta presentación. ¿Para qué? Para provocar la discusión en la sala de clase y que ustedes estén listos para realizar las actividades de evalúo del módulo. Nos conectamos en breve